De niños, todos soñamos con ser alguien de grandes, que si policías, bomberos, ingenieros, médicos. La verdad es que yo siempre soñé con ser piloto. En mi familia no hay aviadores, ni tíos, ni primos, ni familiares lejanos, ni siquiera alguno que medianamente tenga algo que ver con la aviación. No sé de dónde me venga esta pasión, y le agradezco enormemente a la vida que haya incluido la aviación en mi ADN. Sea como sea, que haya llegado aquí con el chip ya instalado de fábrica, o que ese viaje me haya hecho cruzar algunos cables. Desde ese preciso momento, mi vida gira en torno a una sola cosa: los aviones. Dibujitos, juguetes, avioncitos de papel de niño, libros, internet, simuladores de vuelo en la adolescencia, redes de vuelo virtual y la decisión de dedicarme a la aviación al acabar la preparatoria. Acto seguido, y justo después de mi graduación, la plática con mis padres se hizo presente. Para ellos no era nada nuevo mi decisión, así que iniciamos el proceso para entrar a la Academia de Aviación. Y bueno, el caso es que no tuve ningún inconveniente para entrar, ya que con puntajes muy por encima del promedio, y siendo de los primeros lugares de mi curso. Bueno, esto según una carta que llegó en diciembre, de esos que le llenan a uno y a la familia de orgullo, avisando que había sido aceptado en la escuela de aviación. Las emociones a flor de piel. Preparé todo. Los primeros meses no me costaron tanto, era pura teoría. El segundo año comenzaron las prácticas en campo, pero fue ahí donde mis calificaciones empezaron a bajar. No entendía por qué. Yo ya no era el mismo. Y por más que me tallaba los ojos, no lograba ver qué era lo que sucedía. Un día se acercó a mí el oficial mayor y me dijo: hijo, tenemos que hacer un estudio médico. Claro, dije, yo siempre he tenido muy buena salud. Y mientras caminaba por mis estudios, hacía un mapa mental de cómo lograría administrar mi tiempo. Esto para que mejorara mis calificaciones. Y mientras hacía la práctica, recuerdo el aroma de la cabina y los controles. ¿Cómo se sentían los controles en mis manos? Y es que algunas veces no logramos distinguir qué es lo que detiene nuestro vuelo. Y el resultado, ceguera parcial por degeneración de retina. Uno entre millar, entre ellos yo.